Hola, bienvenidos a todos a este curso de proyectos de inversión y bienvenidos a esta primera clase. Lo que vamos a estar analizando en esta oportunidad es una introducción al tema que nos toca, analizar en qué consiste un proyecto de inversión y cuáles son sus elementos principales. Esto nos va a servir para posteriormente poder abordar la cuestión de cómo evaluar un proyecto para ver si se realiza o no. Primero que nada, tenemos que definir en qué consiste un proyecto, digamos. Un proyecto, en general, es amplio el concepto. Digamos, podríamos decir que es una idea de algo que pensamos hacer en el futuro y que incluye normalmente los medios necesarios para poder llevar a cabo esto que pensamos realizar. Normalmente implica optar entre diferentes formas por las cuales esto que estamos conceptualizando lo vamos a plasmar en la práctica. Sin embargo, cuando hablamos de proyecto de inversión, estamos pensando en un proyecto específico en el cual el objetivo principal es obtener una rentabilidad en el futuro. O sea, ¿en qué consiste invertir? Bueno, invertir es emplear recursos en el momento presente con el fin o con el ánimo de obtener beneficios en el futuro. ¿Esa rentabilidad se va a lograr o no se va a lograr? No lo sabemos en el momento presente porque todo futuro incluye una incertidumbre. Por lo tanto, hay un concepto central vinculado con todas estas nociones que es la idea de que toda inversión implica un riesgo. Técnicamente, una inversión es una asignación irreversible de recursos con la expectativa de obtener estos beneficios en el futuro, los cuales son inciertos. Cuando decimos irreversible, no queremos decir que no se pueda recuperar después una parte de la inversión si la inversión no tiene éxito, por ejemplo, sino en el sentido que normalmente una mala asignación de recursos va a tener un costo usualmente alto, digamos. Y por lo menos lo que va a suceder es que al invertir en un determinado proyecto, estamos resignando que esos recursos los podamos volcar a otros proyectos, lo cual se conoce como costo de oportunidad. Por lo tanto, una vez que nos embarcamos en un proyecto, ya estamos asumiendo un cierto costo. Y la evaluación, por supuesto, nos va a permitir determinar si es razonable esperar que este proyecto sea favorable para el logro de estos objetivos. Bien, entonces, ¿en qué consiste un proyecto de inversión? Bueno, va a ser una intención, una propuesta todavía no aceptada para emplear recursos que en opinión de, digamos, un analista, un empleado de la empresa, un gerente, un tercero, resulta conveniente para lograr los objetivos de obtener beneficios. Por lo tanto, podríamos caracterizarlo básicamente con 4 elementos. En primer lugar, implica aplicar recursos en el presente. En segundo lugar, lo realizamos con el fin de obtener una rentabilidad a futuro. Esto implica de alguna manera la idea de paso del tiempo y sí hay un riesgo inherente que va a estar asociado con el proyecto en sí mismo. Es decir, no existe un proyecto que no conlleve algún tipo de riesgo. Este riesgo va a poder ser mayor, menor, digamos, habrá diferentes métodos para medirlo, pero siempre, digamos, está presente. Bien, esta idea de cómo vamos a obtener esta rentabilidad a futuro es en general el centro del proyecto. Dicho de otra forma, si no tenemos la idea de cómo obtener rentabilidad a futuro, tampoco hay ningún proyecto. O sea, el proyecto nace con la idea. La idea es un concepto amplio, digamos, en este ámbito. Puede ser, por ejemplo, lanzar un nuevo negocio, una nueva zona geográfica, el lanzamiento de un nuevo producto, modificar un proceso productivo que estamos realizando para hacerlo más eficiente, incluso tercerizar funciones que estamos haciendo internamente, que sería conveniente realizarlas fuera de la empresa, analizar si conviene lanzar o no una campaña publicitaria, por ejemplo, incluso analizar si conviene invertir horas profesionales en un determinado problema fiscal, digamos, por ejemplo, si es conveniente o no analizar este problema en relación costo-beneficio.
Acá lo que nos encontramos es un paradigma bastante común que consiste en pensar que la cuestión central tiene que ver con la financiación del proyecto, o sea, cómo vamos a lograr financiar el proyecto. En realidad, la financiación del proyecto es algo que viene en segundo lugar. Primero, lo que hay que analizar es si esta idea es económicamente viable o no. Y después, en una segunda instancia, nos vamos a preguntar cómo podemos financiarla y especialmente cómo lograr que la financiación maximice los beneficios del proyecto, que es algo que ya lo vamos a ver. Ahora bien, para poder decir si vamos a aceptar o no un determinado proyecto, vamos a tener primero que cuantificar cuáles son los recursos que necesitamos invertir y después comprobar que este empleo de recursos va a resultar satisfactorio de acuerdo con un criterio previamente establecido, que es un criterio que tenemos que fijarnos de rentabilidad mínima a la que queremos llegar. En las empresas este análisis se conoce como presupuestación del capital y básicamente podríamos decir que consiste primero en presentar propuestas, proyectos de inversión, segundo evaluar esas propuestas y en tercer lugar determinar si las propuestas se aceptan o se rechazan. Bien, una idea importante que tenemos que introducir en este punto es que cuando decimos que el proyecto tiene que generar una rentabilidad a futuro, no queremos decir que alcance con que genere una rentabilidad a futuro, o sea, no alcanza con que el proyecto sea rentable. Dicho de otra manera, un proyecto puede ser rentable, pero de todas maneras yo puedo elegir no llevarlo a cabo. Eso es así porque realizarlo o no es una decisión que va a tomar el inversor en función a sus propias expectativas de rentabilidad, de tiempo en el que va a recuperar la inversión, de riesgo que percibe, etc. Entonces, por ejemplo, si un proyecto genera una rentabilidad del 12% anual y el inversor espera un 20% anual, ese proyecto no se va a realizar porque, si bien es rentable, no supera las expectativas del inversor. Entonces, para poder evaluar un proyecto, vamos a tener que comparar la tasa de rendimiento del proyecto con la tasa esperada por el inversor. Por supuesto, para poder llegar a esa instancia es necesaria una instancia previa que es analizar si el proyecto es viable o no es viable. Y además, como dijimos, tenemos que evaluar de alguna manera el riesgo que tiene el proyecto. Con lo cual podríamos decir que vamos a estar evaluando tres cosas principalmente. Primero, si el proyecto es viable o no. En segundo lugar, si el proyecto es rentable o no, si esta rentabilidad cubre las expectativas. Y en tercer lugar, cuál es el riesgo que tiene este proyecto. Tratar de cuantificarlo de alguna forma. En este primer punto, si el proyecto es viable o no, normalmente van a participar profesionales técnicos de diversas áreas, dependiendo de la situación que estemos analizando. Por ejemplo, podría ser necesario consultar a un ingeniero para determinar si este nuevo producto que estoy lanzando al mercado es viable o es seguro o se puede homologar en el país, digamos. Podría tener que consultar a un abogado si tiene restricciones legales esta nueva idea que quiero implementar. Un grupo de ingenieros puede analizar las condiciones de elaboración que estamos pensando para esta nueva línea de negocios. Estamos pensando en construir un edificio. Bueno, un grupo de arquitectos va a opinar sobre el diseño que estamos considerando. Y bueno, según sea la situación. Incluso hasta se puede llegar a evaluar la factibilidad administrativa o de gestión para llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, una empresa grande tiene diferentes proyectos en carpeta y para eso necesita gerenciarlos y no tiene la suficiente cantidad de gerentes para los proyectos que tiene, digamos, bajo análisis o que piensa implementar. Básicamente existen diferentes tipos de factibilidades ahí. Podríamos decir la primera sería la factibilidad técnica, que consiste en determinar si el proyecto es viable o no según estos aspectos técnicos. Y en segundo lugar, analizar también qué tecnología es la que se va a aplicar para poder llevar a cabo la idea
si podemos acceder a esa tecnología o no podemos acceder, cuáles son los volúmenes de producción mínimos quizás que necesitamos, o si los volúmenes de producción que estamos pensando son viables, son posibles o no. Después, el análisis de la rentabilidad se lo conoce como factibilidad económica del proyecto. La factibilidad económica, ya dijimos entonces que es determinar si el proyecto es redituable, qué tan redituable es, y posteriormente comparar eso con nuestras expectativas. Aquí es necesario introducir una diferenciación, que es que cuando analizamos la factibilidad económica, es decir, si el proyecto es redituable o no, no nos referimos a redituable en términos de ganancias contables, es decir, midiendo los ingresos y gastos que tiene el proyecto, sino que lo vamos a medir en términos de flujos de caja, es decir, por el criterio de lo percibido. Esto lo vamos a ver a continuación un poco más en detalle. Y una tercera factibilidad que se da, como dijimos, una vez analizada la factibilidad económica, es la factibilidad financiera, que consiste en básicamente determinar cómo conviene financiar el proyecto. Entonces, la factibilidad económica consiste en determinar si el proyecto es rentable o no, en términos de flujos de caja, y la factibilidad financiera consiste en, una vez que establecimos que el proyecto es económicamente viable, analizar de qué manera lo vamos a financiar. Esta financiación puede venir dada por el inversor, por ejemplo, que es invertir, digamos, su capital en el proyecto, pero también podría venir dado por diferentes terceros, por ejemplo, que una parte del proyecto sea financiado por una entidad financiera, un banco, etc. La mayor diferencia entre estos dos análisis es que el análisis, digamos, de factibilidad económica lo que va a determinar es si el proyecto es bueno o no en sí mismo. En cambio, la factibilidad financiera lo que va a buscar es, una vez que se estableció que el proyecto es bueno, de qué manera podemos potenciar ese proyecto mediante el uso de el endeudamiento, principalmente. Ahora, acá podemos ver un ejemplo sencillo de esta situación, ¿no? Supongamos que tenemos un determinado proyecto de inversión, como se ve en la presentación, por el cual tengo que aplicar, digamos, 1.000 pesos en el momento actual, y el proyecto va a generar, se estima, digamos, en función al flujo de caja, que va a generar 1.400 pesos al cabo de un año. Entonces podríamos decir que la rentabilidad del proyecto es un 40% anual, o sea, voy a ganar 400 pesos sobre los 1.000 pesos que invertí. Como primer punto, aquí podríamos comparar esto con la rentabilidad esperada, digamos. Si la rentabilidad esperada es, por ejemplo, un 20%, bueno, podríamos decir que el proyecto es bueno. Ahora, una vez que establecimos que el proyecto es positivo, que es rentable, podríamos pensar, por ejemplo, que vamos a un banco y pedimos que nos financie una parte de este proyecto. Normalmente sería raro que un proyecto de inversión se financie totalmente por terceros, porque en definitiva esos terceros serían los inversores. Con lo cual, lo que sucede usualmente en la práctica es que la financiación alcanza un determinado porcentaje del proyecto como máximo, digamos. Acá en este ejemplo, digamos, esta entidad financiera nos estaría prestando de los 1.800 pesos, es decir, un 80% de la financiación que necesitamos o del capital que necesitamos para el proyecto. Al cabo de un año, este préstamo tiene un 30% anual y por lo tanto tendríamos que devolver 1.040 pesos. Entonces, aquí nos podríamos preguntar, ya establecimos que el proyecto es rentable. ¿Nos conviene tomar el crédito o no nos conviene? Bueno, en este caso claramente sí, porque si lo pensamos en términos de rentabilidad, la rentabilidad la estamos aumentando al doble, ¿no? Es decir, el inversor tendría que colocar únicamente 200 pesos de su propio capital, o sea, de los 1.000 invertiría 200 el accionista, podríamos decir, y 80% el banco. Y, digamos, la rentabilidad que quedaría al cabo de un año, si los 1.400 efectivamente se cumplen, serían 1.400 menos 1.040, 360 pesos. Con lo cual, tenemos una rentabilidad de 160 pesos sobre 200 invertidos, lo cual constituye un 80% de rentabilidad anual.
Con esto lo que podemos ver es que de alguna manera lo que estamos logrando con esta financiación es maximizar la rentabilidad y lo estamos logrando a través del financiamiento. Esto principalmente se da porque la tasa de financiación es inferior a la tasa que genera el proyecto. Se puede apreciar claramente cómo la financiación permite potenciar un proyecto. Sin embargo, por supuesto que digamos, la clave de este análisis es que efectivamente después se cumplan los 1400, porque si el análisis no está bien hecho, si no realizamos una correcta determinación de los flujos de fondos, si realmente en vez de 1400 el proyecto termina rindiendo 1000 nada más, bueno, digamos, no nos va a alcanzar para poder devolverle al banco el capital más los intereses y por lo tanto el proyecto va a ser negativo. Con lo cual es fundamental que digamos, el análisis sea lo más prolijo posible, lo más detallado posible, para poder asegurarnos de que esa rentabilidad económica efectivamente se va a concretar. Bueno, en este curso lo que nos vamos a concentrar no es en la factibilidad técnica, por supuesto, ni legal ni administrativa, sino fundamentalmente en estas dos, ¿no? En la factibilidad económica y financiera. Ahora bien, queda claro que para poder analizar estas dos factibilidades, lo que necesitamos es poder construir el flujo de fondos del proyecto, es decir, determinar qué ingresos va a generar el proyecto al cabo de un lapso determinado y cuáles van a ser sus egresos, que en este ejemplo eran los 1400. Si no logramos tener ese dato, no podemos analizar estas dos perspectivas. Después, en la clase presencial vamos a analizar un poco más en detalle cómo construir un flujo de fondo con algunos casos prácticos, pero por el momento vamos a ir viendo algunos ejemplos de elementos que nos tenemos que preguntar para poder construir este flujo de fondos. Bueno, en principio lo que vamos a ver es que esto va a ser muy variable, va a depender mucho de cada proyecto y la cantidad de elementos podrían ser muy amplios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si estamos lanzando un nuevo producto, todos los elementos que vamos a tener que considerar para analizar este flujo de fondos. Si estamos lanzando un nuevo producto, seguramente empezaremos por lo comercial. Tendremos que preguntarnos qué participación de mercado vamos a poder obtener con este producto. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la venta? ¿La vamos a hacer a través de vendedores en la calle? ¿Lo vamos a hacer a través de ventas online? ¿Lo vamos a hacer a través de distribuidores? ¿Cómo vamos a promocionar el producto? ¿Lo vamos a promocionar en internet? ¿No lo vamos a promocionar en internet? ¿A qué precio vamos a vender el producto? ¿Vamos a vender el producto a un precio mayor que la competencia? ¿Vamos a vender el producto con un descuento respecto de la competencia? ¿Hay competencia para este producto en definitiva? Por supuesto, el precio va a afectar directamente los flujos de caja que va a tener el proyecto. Voy a vender el producto con un empaque A, con un empaque B, qué precio, qué costo tiene cada uno de ellos, por citar algunos ejemplos, ¿no? De la parte comercial. Vamos a tener que analizar también la cuestión industrial. ¿Qué tecnología vamos a usar para fabricar el producto? Si existen diferentes formas para producirlo. La capacidad instalada que tenemos en nuestra planta, en nuestra fábrica, ¿alcanza para este nuevo producto que estamos lanzando? Necesitamos ampliarla. ¿Qué gastos necesitamos? Va a haber, por supuesto, gastos generales de fabricación, de repuestos, de mano de obra, de qué cantidad de personal necesitamos, energía eléctrica, luz, red, digamos, de gas, dependiendo obviamente de la producción. O no, esta producción es únicamente un ensamble de materiales. ¿Va a tener mermas la producción normalmente? O no, en este caso las mermas son mínimas. Son cuestiones que vamos a tener que dilucidar. Por el lado de compras, vamos a tener que analizar si los materiales necesarios para fabricar el producto se comercializan en el mercado local o es necesario importarlos. Si es necesario importarlos, tenemos que disponer de un departamento de comercio exterior. Si contamos con proveedores locales, tenemos que analizar si están cerca, si están lejos, es decir, cuáles son las cuestiones logísticas, cuáles son los lotes mínimos de compra
que tenemos que adquirir, porque si tenemos que adquirir lotes mayores de compra, esto implica una inversión mayor de capital de trabajo, por ejemplo, y va a afectar también los flujos de fondos. ¿Cuáles son los plazos de pago que nos dan los proveedores? Lo que sería el análisis, digamos, de la cuestión financiera. Y ahí, obviamente, no solo el plazo de pago de los proveedores, sino también cuánto tiempo tardamos en producir el producto, porque si el tiempo de producción es mayor, también va a implicar más inversión de capital de trabajo. ¿A qué plazo pensamos comercializar nuestro producto? ¿Pensamos venderlo de contado? ¿Pensamos darle al cliente un determinado plazo de pago? Este plazo va a variar de cliente en cliente, va a depender de la cantidad de ventas. Incluso podríamos tener que analizar cuestiones legales, si es necesario patentar este producto, por ejemplo. Si este producto está aprobado para su comercialización en el mercado al que estamos apuntando. Cuestiones medioambientales, si es contaminante este producto, podemos aplicar medios para evitarlo. Como se observa, digamos, la cantidad de elementos que tendríamos que analizar, por lo menos en el caso del lanzamiento de un nuevo producto, es bastante amplio, digamos. De todas maneras, como decía, en la clase presencial vamos a ir abordando con mayor profundidad, con algunos ejemplos, la construcción de un flujo de fondos. Simplemente sepamos que existen, incluso en algunos proyectos, infinidad de elementos a analizar que van a estar impactando en el flujo de fondos del mismo. Sin embargo, si bien todos estos elementos van a impactar en el flujo de fondos, no tenemos que olvidarnos de que, digamos, la realización de los análisis respecto a estas variables también conlleva costos. Por ejemplo, las horas de los analistas para recabar la información respecto a todas estas variables. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar usualmente cuando estamos llevando a cabo la evaluación de un proyecto de inversión es que existen diferentes grados de detalle y cada una de estas evaluaciones vamos a realizarlas de manera progresiva. Podríamos decir que vamos a ir superando diferentes etapas. Por ejemplo, no tendría demasiado sentido analizar la factibilidad económica si no tenemos certeza de la factibilidad técnica, en primer lugar. Y tampoco tiene sentido hacer un análisis financiero si no vimos previamente el análisis económico. Y de la misma forma, quizás tampoco tiene sentido un análisis muy detallado de un determinado proyecto si un análisis más sencillo, más preliminar, ya nos muestra que el proyecto no es conveniente, digamos. El grado de detalle y la profundidad del análisis se va a ir incrementando cada vez más, respondiendo a un concepto de costo-beneficio. Por ejemplo, si queremos construir un edificio en la zona determinada de la ciudad, digamos, probablemente no vamos a empezar haciendo un estudio muy detallado de todos los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Seguramente comenzaremos viendo cuál es el precio de venta al metro cuadrado en esa zona, cuáles son los costos de construcción. Si los costos de construcción superan al precio de venta, bueno, en ese caso ya no tendría sentido realizar un análisis más detallado. En línea con esto nos vamos a encontrar con básicamente tres etapas de análisis. La primera, la idea. Una segunda etapa que es la etapa de perfil, donde se analizan las variables técnica, económica y financiera con una, digamos, inversión mínima de costos. Y superada esta etapa, vamos a pasar a la etapa de prefactibilidad y de factibilidad, donde ya se realiza un análisis más detallado. En la etapa de perfil se evalúan diferentes alternativas, partiendo de la información que normalmente ya es pública, ya existe, digamos, sin recabar demasiada información cuando esto resulta costoso. Por ejemplo, no sé, quiero abrir un local de comida rápida en el centro, lo que voy a hacer es consultar a un experto o ver los precios de los locales de la zona. Si ya existen muchos locales, hay demasiada, ya la demanda está cubierta. Entonces en esta etapa ya voy a descartar las opciones que sean inviables y quizás mantener una serie de opciones que lucen más viable para pasar a la etapa de prefactibilidad. En la etapa de prefactibilidad
digamos, si bien no tiene el grado de detalle de la etapa de factibilidad, vamos a recabar información más específica para el análisis. Podemos realizar, por ejemplo, encuestas de mercado, evaluar los precios que podríamos llegar a cobrar por nuestro producto específicamente, estudios de mercado, incluso análisis técnicos y legales, etc. El objetivo es, digamos, una vez concluida la etapa de prefactibilidad, rechazar definitivamente el proyecto, archivar el proyecto para considerarlo a futuro, quizás, si vemos que puede ser viable pero a futuro y no en el momento actual. O bien, si vemos que es viable, pasar a la etapa de factibilidad, donde ya vamos a estar realizando una inversión en cuanto a análisis mayor. Bueno, después existen otras etapas del proyecto que básicamente van a ser la etapa de ejecución, cuando efectivamente llevamos a cabo las tareas para implementar el proyecto, la etapa de preinversión, la etapa de operación o puesta en marcha y por último la evaluación de los resultados que vamos a tener que estar haciendo una vez que el proyecto ya está operando. Bien, ahora que tenemos en claro estos conceptos básicos, ya podemos pasar a analizar lo que serían los elementos del proyecto de inversión. Dijimos que para evaluar un proyecto tenemos que determinar si el mismo se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. O sea, si se aprueba o no se aprueba el proyecto. Entonces, pongámonos por un momento en el lugar del inversor. Imagínense que ustedes son el inversor. Y pensemos qué cuestiones querríamos establecer antes de invertir. Es decir, qué factores considerarían antes de aprobar una determinada inversión que se les propone. Para esto lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico. Yo les sugiero que una vez que el planteo está realizado, pausen el video y formulen ustedes o se tomen 5 o 10 minutos para formular cuáles serían las preguntas que ustedes, siendo inversores de este potencial proyecto, les interesaría saber o querrían estar seguros antes de invertir su dinero, digamos. Bueno, básicamente el ejercicio consiste en que existe un producto Z, es un producto innovador. Yo soy un promotor de este producto. El proyecto se denomina Proyecto N, que se basa en este producto Z innovador, del cual yo tengo amplios conocimientos. Y les ofrezco la posibilidad de que ustedes se incorporen al proyecto. En este caso ustedes serían únicamente inversores de índole financiera. No tendrían que generar ni gestionar de alguna manera el proyecto, sino únicamente invertir el dinero y, digamos, tomar algunas decisiones para este proyecto. Entonces, el ejercicio consiste en tratar de pensar qué me pedirían ustedes que yo les, digamos, incluya en un informe sobre este proyecto para lograr convencerlos de la decisión de participar en este proyecto de inversión. Es decir, ¿qué cuestiones querrían tener en claro, querrían dilucidar para poder embarcarse, digamos, en este proyecto de inversión? En este momento les sugiero pausar el video, tomarse unos minutos para formular ustedes mismos las preguntas. Bien, bueno, en general, siempre que realizamos este ejercicio, nos encontramos con que existen algunas preguntas que son centrales, que en general giran en torno al retorno que va a generar el proyecto, el riesgo del proyecto y su viabilidad, digamos. Bueno, la primera pregunta seguramente fue ¿cuánto tengo que invertir en este proyecto? En segundo lugar, ¿qué ingresos va a generar este proyecto? ¿A qué plazo voy a realizar la inversión? O sea, invierto ahora en cuánto tiempo va a durar este proyecto. Si me puedo salir o no del proyecto es otra de las preguntas que a veces se formulan. ¿Qué retorno me va a brindar el proyecto? Y por último, ¿qué riesgo estoy asumiendo por participar en este proyecto? Bueno, estas preguntas básicas giran en torno, en definitiva, a los elementos esenciales de un proyecto. ¿Cuánto tengo que invertir en un proyecto? Es lo que se denomina inversión inicial del proyecto. ¿Qué ingresos va a generar? Es decir, ¿cuáles son los flujos de fondos que va a generar este proyecto a futuro? Lo vamos a tener que analizar. ¿Cuál es el plazo del proyecto? ¿Cuál es la vía económica
que tiene este proyecto. Y por último, ¿qué retorno me va a brindar y qué riesgo me va a brindar? Son preguntas que se asocian con la tasa de retorno del proyecto. Por el lado del retorno, obviamente porque eso se mide en forma usualmente de una tasa. Y el riesgo tiene una vinculación muy estrecha con la tasa porque normalmente, como ya vamos a ver a continuación, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Entonces, recapitulando, ¿cuánto tengo que invertir? Es determinar la inversión inicial. ¿Cuánto va a generar el proyecto? Armar los flujos de fondos del proyecto. ¿A qué plazo lo vamos a armar? Lo vamos a tener que analizar. ¿Y cuál es la tasa de rendimiento que le vamos a pedir al proyecto? Esa tasa incluye también una consideración del riesgo que puede tener el proyecto. Vayamos ahora entonces a analizar cada uno de estos elementos. El primer elemento es la inversión inicial, que es el dinero que vamos a tener que desembolsar para dar inicio al proyecto, para que el proyecto pueda efectivamente funcionar, y se va a realizar desde que comenzamos las erogaciones hasta que el proyecto se pone en marcha. Este lapso de tiempo puede variar dependiendo del proyecto. ¿Qué gastos vamos a incluir dentro de esta categoría? Bueno, van a ser todos los gastos que estén vinculados con el proyecto, que sean requeridos por el proyecto para poder empezar a funcionar hasta que él mismo empieza a generar beneficios. Por ejemplo, si la inversión inicial implica la compra de una máquina, esta inversión va a implicar la compra en sí misma del equipo y todos los gastos necesarios para poder poner esta máquina a punto para funcionar. Es decir, no únicamente el precio de la máquina, sino también el costo de transporte para llevar a la máquina al lugar donde tiene que estar disponible para poder producir, gastos incluso impositivos vinculados con la compra de esta máquina si no son reembolsables, etc. No obstante, vamos a encontrar dentro de este concepto de inversión inicial no solo elementos tangibles, es decir, no solo bienes materiales, sino también elementos intangibles, por ejemplo, servicios que vamos a tener que contratar para poder llevar a cabo el proyecto. E incluso el capital de trabajo que va a necesitar ese proyecto, en su caso, que lo vamos a tener que considerar dentro de esta inversión inicial porque es algo necesario para que el proyecto funcione y genere ingresos por sí mismo. ¿Qué sería el capital de trabajo? Bueno, sin entrar en definiciones técnicas, podemos pensar que si vamos a fabricar, por ejemplo, el producto A, no alcanza con invertir en, por ejemplo, maquinarias, en una planta productiva, etc. Vamos a necesitar también, por ejemplo, tener un stock de insumos para la producción. Un stock que normalmente va a estar siempre con un saldo determinado por stock mínimo de seguridad, porque a medida que vamos consumiendo un stock tenemos que salir a comprar otros, porque hay lotes mínimos de compra. Con lo cual, excepto situaciones en las cuales, por ejemplo, la empresa trabaja just in time, etc., vamos a necesitar destinar un monto adicional al valor, por ejemplo, de los activos fijos para tener ese capital de stock que es el que necesitamos para operar normalmente. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las cuentas corrientes con los clientes. Al principio, cuando estamos lanzando un nuevo producto o un nuevo negocio, una nueva línea productiva, vamos a determinar un plazo en el cual le vamos a vender al cliente. Por ejemplo, podemos determinar según nuestra política de cobranzas que le vamos a vender a 60 días, a 90 días, a 120 días. Esto implica que vamos a tener siempre un saldo de clientes pendientes de cobro y a medida que vayamos cobrando esos clientes vamos a tener que ese saldo va a ir aumentando por la facturación misma, con lo cual vamos a tener que destinar un monto para poder financiar a los clientes en este plazo que le estamos otorgando. Este monto adicional para mantener stock de materia prima, para mantener stock de producto terminado, para mantener saldos de clientes, netos de los plazos que nos otorguen los proveedores, van a constituir básicamente lo que sería el capital de trabajo. Otro tema importante son las llamadas afectaciones de bienes, es decir, bienes que ya tengo y que voy a destinar al proyecto, pero que no tengo que salir a comprarlos, por lo tanto no hay una erogación de dinero
y sin embargo debemos considerarlo dentro de la inversión inicial, computándolos a un valor de mercado, es decir, considerar cuál sería su costo de oportunidad, la mejor alternativa de inversión que yo podría realizar con estos activos, y dado que yo estoy resignando colocar estos activos en esa inversión, sino que los voy a destinar al proyecto, los voy a incorporar a la inversión inicial valuados a ese monto. Y por último, otro concepto importante tiene que ver con los llamados costos hundidos. Estos son gastos necesarios que van a existir independientemente de que realicemos o no el proyecto. Y como existen con independencia de que se realice o no el proyecto, no deberían formar parte de la inversión inicial. Analicemos ahora algunos ejemplos de estos elementos que constituyen la inversión inicial. En principio podríamos clasificarlos en tres grupos: aquellos que son activos fijos, activos intangibles y el capital de trabajo necesario al que nos referimos anteriormente. La inversión en activo fijo, bueno, digamos, es toda aquella inversión que se necesita para poder realizar el proceso de transformación de los insumos en caso de que sea un proceso productivo, o que va a servir de apoyo para la operación normal del proyecto. Va a incluir los terrenos, las obras físicas, los edificios industriales, pero no solamente aquellos activos que forman parte de la producción, sino que también las oficinas administrativas que necesitemos, los salones de venta, incluso el estacionamiento, los almacenes, las vías de acceso, etcétera, porque todos contribuyen obviamente a que la operación del negocio funcione. Va a incluir también, por ejemplo, lo que serían vehículos, herramientas, muebles y útiles. Incluso la infraestructura de servicios que tengamos que montar para que el negocio opere con normalidad. Los activos fijos tienen amortizaciones que, digamos, se computan a nivel contable. Ya nos vamos a referir un poco más en detalle a eso. Pero lo que tenemos que tener presente es que en el flujo de fondos vamos a tener que computar las altas de los nuevos bienes de uso que vamos a necesitar para que el negocio opere con normalidad. Por ejemplo, si proyectamos un horizonte de inversión de 10 años y determinados equipos o determinados muebles y útiles o determinada maquinaria tiene una vida útil menor, por ejemplo 3 años, nuestro flujo de fondos va a tener que contemplar que cada 3 años tenemos que reponer estos activos fijos. Otra cuestión que tenemos que considerar tiene que ver con el mantenimiento o los gastos de mantenimiento de los bienes de uso que estamos afectando al proyecto que vamos a adquirir. Y otra cuestión también tiene que ver con a qué valor vamos a incorporar estos bienes de uso o estos activos fijos al proyecto. Para esto vamos a tener que considerar cuál es el valor de contado de estos activos, es decir, segregar lo que serían los componentes financieros implícitos que puede tener el valor de compra o pueden estar incluidos dentro del precio. Por otro lado, vamos a encontrar también los activos intangibles, es decir, todas aquellas inversiones que se van a realizar en servicios y derechos necesarios para poner en marcha el proyecto. Por ejemplo, los gastos de constitución de una empresa constituyen activos intangibles necesarios para poder operar. Lo mismo los gastos de organización, las patentes o marcas que sea necesario obtener. Todos los gastos de puesta en marcha de los equipos, la publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto, los gastos de capacitación para que los activos fijos que decíamos puedan ser operados correctamente. Y por último, tenemos que considerar también para estos activos el valor de contado. Por último, lo que vamos a tener es la inversión en capital de trabajo, una serie de recursos que necesitamos en forma de activos corrientes que la operación normal del negocio requiere. Un punto importante aquí respecto al capital de trabajo tiene que ver con que si bien forma parte de la inversión inicial, se va a recuperar al final del proyecto y va a conformar un ingreso al final del proyecto. Esto es así porque una vez que termine el proyecto, en teoría este dinero que tenemos que destinar para la operatividad del negocio ya no lo vamos a necesitar. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, si ahora estamos financiando a los clientes a
90 días y eso implica realizar una inversión para poder otorgarles esa financiación, una vez que termine el proyecto, esa financiación no va a ser necesaria y por lo tanto tenemos que considerar un flujo de ingresos positivo que vamos a tener al final del proyecto vinculado con este capital de trabajo. Aquí podríamos introducir alguna diferenciación un poco más técnica que tiene que ver con que ese flujo positivo de capital de trabajo debería mantenerse en términos reales a lo largo del periodo de evaluación, mientras que, por ejemplo, lo que serían activos fijos pueden estar sujetos a cambios en su valor a lo largo de la vida del proyecto. Bueno, analizados estos elementos, lo que podemos realizar ahora es un ejercicio para intentar dilucidar, para un caso sencillo, qué elementos deberían formar parte y cuáles no deberían formar parte de la inversión inicial. Con lo cual, mi sugerencia nuevamente sería pausar el video y analizar este caso. Es una heladería, un caso muy sencillo, donde estamos realizando erogaciones iniciales de determinados elementos. Intentar, en función a lo que acabamos de ver, determinar cuál sería la inversión inicial. Este caso lo vamos a resolver en la próxima clase presencial. Bueno, una vez que determinamos cuál es el monto de la inversión inicial, tenemos que considerar también cuál es la etapa de inversión. Se le denomina la etapa de inversión aquella que va desde la primera erogación que realizamos, que forma parte de esta inversión inicial, hasta que el proyecto comienza a producir, comienza a comercializar, comienza a generar flujos de ingresos. Podríamos decir, se pone en marcha o abre sus puertas, digamos. Esta etapa que se da se denomina etapa de inversión. Puede suceder, por supuesto, que la inversión se realice en un momento dado. Por ejemplo, voy a invertir en un plazo fijo. Bueno, el momento en el que realizo el depósito o la transferencia podría ser el momento cero. Pero podría haber otro tipo de inversiones. Por ejemplo, estoy pensando en abrir un café y tengo que remodelar el local. Entonces, en este caso lo que vamos a estar haciendo es realizar diferentes inversiones a lo largo del tiempo. Para poder determinar cuál es el momento cero, es decir, el momento en el cual vamos a computar todos estos flujos de inversión, que ya vamos a ver más adelante, es lo que nos va a servir para posteriormente poder realizar la evaluación. Lo que vamos a hacer es capitalizar estos desembolsos desde el momento en el que se realizó hasta la fecha de inicio del proyecto. De esta forma lo que logramos es homogeneizar el monto de la inversión inicial y determinar un monto único y un momento único que nos va a permitir, como decía, poder después realizar la comparación de los flujos positivos que se van a dar durante la vida del proyecto con el valor de esta inversión en el momento cero. Bien, nos estarían quedando analizar los otros tres elementos del proyecto, es decir, cómo construir los flujos de fondos, estimar la vida o plazo del proyecto y por último las consideraciones respecto de la tasa de interés. De todas maneras, para esta clase inicial vamos a hacer un corte en este punto y en una segunda clase vamos a introducirnos en estos tres elementos. La idea general de estas dos primeras clases va a ser poder establecer los elementos básicos para que podamos posteriormente abordar lo que tiene que ver con la evaluación de proyectos en sí misma. Bueno, si existió alguna duda a lo largo del video, anótenla, la vamos a analizar en la clase presencial. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias y que